Por 15º año consecutivo, la Universidad de Alcalá ha tenido el honor de coordinar este informe anual sobre derechos humanos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que ahora presentamos y que estará próximamente disponible en las páginas web del PRAZPI y de la propia FIO. Como es obligado y lo hago con mucho placer, agradezco el apoyo continuado de esta institución en esta tarea que a todos nos enriquece de colaboración, gracias a la presidenta de la FIO, a la Secretaría Técnica y a la Defensoría del Pueblo de España y a la GIZ por su apoyo también desde los últimos 5 años en este trabajo colectivo que a todos nos enriquece. Desde el punto de vista de la universidad, sin duda, siempre se nos critica a los profesores que somos demasiado teóricos. Es un baño de realidad, realmente, el conocer desde el punto de vista de los sentimientos, ¿no?, y de los problemas diarios de la gente, cómo se cumplen o no los derechos humanos, ¿no? Nosotros los profesores de Derecho estamos acostumbrados a analizar la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Estos problemas no suelen llegar, ¿no?, a los tribunales, de manera que para nosotros es muy enriquecedor como profesores y estudiosos de los derechos humanos el conocer el desempeño diario de las defensorías del pueblo, que lamentablemente no son tan estudiadas como las sentencias de los tribunales, ¿no? Y creo que para ustedes, modestamente, también les viene bien este baño de sistematización, ¿no?, que hacemos en la universidad, porque lógicamente su trabajo no es el académico, ¿no?, pero yo creo que también nos beneficiamos, ¿no?, de esta colaboración, ¿no?, porque yo creo que al final ustedes tienen que argumentar. Su arma fundamental es la argumentación frente al poder público, fundamentalmente, ¿no?, y el poder público tiene buenos funcionarios y buena preparación en argumentación, de manera que yo creo que esta parte de reforzar lo académico desde el punto de vista de los datos, ¿no?, de los datos y de la argumentación, que no solo es jurídica sino más amplia, yo creo que es también muy beneficioso para el logro de los objetivos que persiguen los ombudsperson. Bueno, voy a recordar nuevamente, porque hay muchas personas que no conocen esta trayectoria de los informes, que ya son 15 números, ¿no?, brevemente la metodología que seguimos, ¿no? En primer lugar, es una metodología que se funda inicialmente, no con carácter exclusivo, inicialmente en el derecho comparado, ¿no?, en el sentido de que ustedes trabajan primero con las normas jurídicas, ¿no? Yo creo que es un arma importante, ¿no?, un arma importante, y es muy interesante el comparar las legislaciones de todos los países, ¿no? Hacemos una labor, creo que es muy interesante también para la bibliografía, porque no hay estudios comparativos jurídicos de Iberoamérica, ¿no? No es nada frecuente, ¿no? Yo creo que esta labor de síntesis y comparativa de lo que se hace en todos los países, creo que es objetivamente útil, ¿no?, solamente para el ámbito del defensorial, sino también para el ámbito universitario, desde un punto de vista, además, que intenta conectar, aunque esto es cada vez más frecuente, ¿no?, pero intenta conectar el derecho internacional con el derecho nacional, ¿no? Tenemos que ponemos el punto de vista fundamental en el derecho nacional, que es el que normalmente trabajan las defensorías, pero siempre en conexión con el derecho internacional. Derecho comparado, internacional, nacional, pero no solo, ¿no? También este es un poco el punto de vista, digamos, más original nuestro, en el sentido de que no solamente describimos lo que dicen las normas, sino también lo que no dicen, ¿no?, que a veces es tan relevante como lo que dicen, ¿no? Y añadiendo, por eso no solamente derecho, la parte de sociología del derecho, que es si se cumplen o no. Aquí ya se ha escuchado esta mañana, ¿no?, en bastantes ocasiones, cómo a veces las normas son correctas, pero su inaplicación es casi estructural, ¿no? Hay que ese punto de vista que complementa lo típico del mundo del derecho, que es explicación del derecho positivo tal y como está vigente en cada uno de los países, pues se complementa con lo que no dice y con lo que no se cumple, ¿no? Yo creo que ese es un punto de vista también
peculiar. Y estructurábamos el informe, ya hablando de la parte de la estructura, en tres grandes líneas, ¿no? A modo dialéctico, diríamos. En primer lugar, la tesis, es decir, cómo está regulada la materia. La antítesis, cómo esa materia es insuficiente en su regulación, bien porque faltan cosas que no están correctamente reguladas, bien porque no se cumplen. Y ahí está la labor de las defensorías del pueblo, precisamente, porque si actúan las defensorías del pueblo es porque algo va mal. Si todo funcionara correctamente, no haría falta el defensor del pueblo, ¿no? De manera que es la otra visión, ¿no? La visión antitética de lo que dice la normativa, ¿no? Y por último, a modo de síntesis, que es la parte más relevante, yo me parece, creo, de este informe, la parte de las recomendaciones, ¿no? Que es precisamente la parte en la cual se adopta un punto de vista más participativo, ¿no? Participativo es todo, desde el principio del informe es participativo, pero la parte final es precisamente la más importante desde el punto de vista democrático, porque ha sido aprobada por los miembros del Consejo Directivo de la FIO, ¿no? Eso, que tiene una legitimación democrática importante. 20 instituciones nacionales elegidas por sus parlamentos aprueban este documento. Eso nos sitúa, digamos, de alguna manera, con todos los respetos, en una legitimación muy superior a la que ostentan las organizaciones no gubernamentales, que no cuentan con esa legitimación democrática parlamentaria. Bien, se trata de un trabajo colectivo, y esto lo quiero destacar muy claramente, ¿no? Es decir, lo que en la universidad hacemos es coordinar este trabajo, no es un trabajo y por eso pues tengo que agradecer expresamente a todas las personas que han colaborado y que, aunque no va a ocupar tiempo, pero yo creo que merece la pena citar, ¿no? Citar expresamente Dante Segales, de la Defensoría de Bolivia, Joe Akira, de la Procuraduría de Brasil, que está por aquí, Mari Liz Silva y Carlos Barriga, de Colombia, Rocío Nasimba, de Ecuador, Walter Gerardo Alegría, de El Salvador, que está por aquí, Elena Arce, de España, Dora Ruz del Valle y Adela Morales, de Guatemala, Ricardo Josué López, de Honduras, Héctor Dávalos, ya no está con nosotros, de México, Víctor Atencio, de Panamá, ¿está por aquí Víctor? No. Mabel Molinas, de Paraguay, Delia Muñoz, de Perú, John Nuno Batista, de Portugal, Rolando Meléndez, de Puerto Rico, y Liliana Rivera, de Venezuela. Quiero expresamente citar a estas personas porque son los que han hecho el informe. No están aquí todos, pero me parece de justicia el agradecerles su trabajo y que me hayan permitido coordinar, y ellos a veces han tenido que renunciar a algunas partes de sus escritos, en aras de la brevedad y de la unificación metodológica. Me parece que es muy importante porque destaca que no es un trabajo nuestro, de la Universidad de Alcalá, sino es un trabajo de la FIO, colectivo, ¿no? Y que tenemos que interiorizar entre todos. Son 15 años de informes que me parece que marcan ya una doctrina de la FIO. Esto me parece que es especialmente relevante. He tenido la fortuna de coordinar todos estos 15 libros y eso pues tiene el problema de la no especialización. Claro, yo no soy especialista en los 15 temas, pero por el otro lado pues yo creo que marca un poco una línea de coherencia, ¿no? Que conviene destacar, poner en valor en el ámbito del estudio y de la protección internacional también de los derechos humanos, ¿no? Hay una serie de líneas que se reiteran y que marcan una línea valorativa de las defensorías del pueblo de Iberoamérica, que contrasta con otras líneas, como pueden ser, si es que la hubiera, de los tribunales constitucionales de nuestros países, ¿no? Y son fundamentalmente dos temas que yo querría destacar en esa línea de fondo de la cuestión. En primer lugar, no es nada nuevo, lo que pasa es que, bueno, por distintos motivos no se acaba de interiorizar en la teoría y en la práctica de nuestros países, ¿no? No es nada nuevo. En primer lugar, la indivisibilidad de los derechos humanos.
Esto es un leitmotiv de la doctrina de Naciones Unidas, que no está exactamente como tal en ningún tratado internacional, pero que es una doctrina evidente, ¿no? Ya incluso desde el 1948, que la FIO creo que se ha destacado en potenciar desde sus orígenes, ¿no? Es decir, todos los derechos humanos son iguales. Todavía en algunos países míos, concretamente, se sigue discutiendo esto, ¿no? Es que los derechos sociales son menos importantes. Vamos a ver, si en Naciones Unidas esto está claro, ¿no? Creo que la FIO destaca muy bien esta perspectiva. De hecho, más o menos la mitad de los informes, de estos 15 informes, pues tratan sobre derechos, en la terminología del derecho internacional, derechos económicos, sociales y culturales, destacando que son derechos exigibles, ¿no? Y no políticas públicas. Es otra moda que a nosotros no nos debería interesar tanto, ¿no? Las políticas públicas queda como diluido, ¿no? en la no exigibilidad, ¿no? Y nosotros también venimos destacando continuamente que son derechos de la misma importancia que los otros, que los clásicos, digamos, por decirlo de alguna manera, derechos civiles y políticos. Y luego el principio tampoco nuevo, pero que se resiste a ser incorporado en nuestros sistemas nacionales, en nuestras prácticas, que es el principio de universalidad, ¿no? De los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son de todos, y además de todos por igual, ¿no? Esto es algo que todavía no, y precisamente en este número 15 informe, se destaca muy claramente esta perspectiva. No solamente que son de todos, es decir, la libertad, por decir el valor, digamos, yo creo que más indiscutido, ¿no? La libertad es de todos, no solamente de los nacionales en este caso, ¿no? Y además, precisamente como se constata empíricamente la vulnerabilidad de determinados colectivos, no solamente una igualdad formal en el tratamiento, ¿no? Sino también las acciones positivas, ¿no? El Estado no solamente tiene que tratar igual, sino tratar mejor incluso a una serie de colectivos. En esta línea, pues también un número significativo de nuestros informes versa sobre colectivos en situación de vulnerabilidad. En este caso, en este nuevo número 15, pues adoptamos nuevamente esta doble perspectiva. Indivisibilidad aparece, nos damos cuenta cómo los derechos específicos de las personas migrantes, frente a la idea tradicional, no son solamente derechos civiles y políticos, sino que también son derechos que involucran prestaciones positivas por parte del Estado, que son exigibles como derechos. Y además que los derechos de los nacionales deben ser extendidos por igual, incluso en algunas ocasiones más, a las personas extranjeras sobre las cuales los Estados tienen responsabilidad. Bien, me han pedido brevedad y voy a intentar ser muy breve. No voy a explicar, obviamente, las más de 600 páginas del trabajo. Solamente unas breves reflexiones sobre el sentido de la parte final, las recomendaciones que ocupan el último capítulo y se desgranan en una serie de ellas, concretamente en un número de 59, ¿no? Hay que decir que este tema fue precisamente objeto del primer informe de la FIO hace precisamente 15 años, y hemos querido ser coherentes. Es decir, en vez de empezar de cero, esto me parece un problema muy importante para una institución, ¿no? El huir del adanismo, empezar de cero cada día. Hay que tener una cultura institucional, hay que asumir lo que dijimos hace 15 años y sobre ello avanzar. Y evidentemente parece mentira, ¿no? Pero en 15 años el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y la producción normativa, aunque sea soft law, fundamentalmente derecho débil de los instrumentos internacionales, ha crecido mucho, ¿no? Entonces lo que hacemos es, partiendo de lo que se dijo hace 15 años, aumentar, siempre aumentar, nunca disminuir. A mi juicio, estas recomendaciones, pueden, si quieren pasar al final del documento, estas recomendaciones, creo que tenemos que estar orgullosos porque, insisto, no son de la Universidad de Alcalá, son de la Federación. Estas recomendaciones son el documento más completo del mundo en esta materia, porque asume, incorpora y aumenta todo el acervo en la materia, hasta básicamente
la Declaración de Nueva York de Naciones Unidas del año 2016 y actualiza e incorpora, obviamente, con mayor motivo, los 3 grandes documentos de la propia FIO en esta materia, ¿no? Que incorpora plenamente y aumenta, ¿no? La Declaración de Bogotá del mayo de 2015, la de Santa Cruz de Tenerife de noviembre de 2016 y la de Ciudad de México de mayo de 2017. Incorpora todas ellas, les da una forma más sistematizada y añade todas las recomendaciones elaboradas en los distintos organismos y mecanismos de Naciones Unidas de los últimos años. Las organizamos en 10 apartados. Todo lo que se ha venido diciendo aquí esta mañana aparece en este documento, con la peculiaridad de una mayor sistematización y el añadido que podríamos decir que la aportación fundamental que hacemos es una mayor concreción, ¿no? Una mayor concreción, porque a veces algunos documentos que hemos manejado se quedan un poco en afirmaciones demasiado genéricas. No es fácil el concretar, porque hay que tener en cuenta que estamos elaborando un documento que sirve para 20 países, que son muy distintos, ¿no? Muy distintos en sus problemas, ¿no? Por eso hay una fórmula que ponemos al principio siempre, ¿no? Que es estas recomendaciones que las defensorías en su conjunto dirigen a los estados, y son sobre todo a los ejecutivos, ¿no? Los ejecutivos básicamente, pues se realizan en aquellos casos en los que no hayan adoptado medidas equivalentes. Muchas de ellas ya están cumplidas en los respectivos países, ¿no? En primer lugar, en el primer bloque, las políticas públicas, las primeras 7 recomendaciones del informe. Las políticas públicas, aquí hay un problema, estoy hablando a nivel general, obviamente no es exactamente igual en todos los países, ¿no? Las políticas públicas están o no existen o están dispersas, ¿no? Entonces, aquí se apuesta por la elaboración de un plan nacional único, ¿no? Coherente con los lineamientos de Naciones Unidas que se exponen aquí en las recomendaciones primeras, cuáles son los documentos más importantes, ¿no? Y con información suficiente, que nos falta también, y participación de la sociedad civil y fundamentalmente del organismo de la FIO que corresponda. Políticas públicas. Segundo bloque, capacitación e información. Nos falta formación, hablamos de planes específicos, concretos, formación de funcionarios, información a los migrantes de sus derechos, ya se ha escuchado también esta mañana, colaboración de los medios de comunicación, campañas informativas sobre derechos de los migrantes, en recomendación número 10, por ejemplo. En tercer lugar, situaciones y documentos. También se ha escuchado esta mañana, hay un problema estructural de inseguridad jurídica, y todavía este es un tema que los ejecutivos consideran discrecional, ¿no? Aquí se hace un llamamiento para evitar la discrecionalidad, un llamamiento a la seguridad jurídica, es decir, que se concrete mejor en las leyes cuándo procede la autorización de residencia, cuando los procedimientos administrativos, ¿no? Y sobre todo la eficacia. Hay un problema estructural de ineficacia, ¿no? De lentitud de la administración. Esto lo detectamos en todas las actuaciones de las defensorías que se relatan en el capítulo 3 del informe, ¿no? Una ineficacia, ¿no? Como que esto fuera un problema que bueno, espérese usted 3 años a que le demos la nacionalidad, ¿no? Bueno, esto es un llamamiento claro a la fijación de plazos estrictos y a la fijación de mecanismos de sanción en caso de incumplimiento de estos plazos, ¿no? En cuarto lugar, la igualdad, libertad y justicia. Aquí es donde se contempla muy claramente el incumplimiento de la universalidad de los derechos y llamativas vulneraciones
de un principio hoy día ya muy admitido en todas las... Aquí hay mucho diálogo positivo entre tribunales y constitucionales, un principio ya muy asentado, que es reciente relativamente en el ámbito constitucional, porque viene del derecho administrativo, que es el principio de proporcionalidad. Aquí, en materia de detenciones, por ejemplo, pues hay una persistente vulneración del principio de proporcionalidad, ¿no? Entre la intervención sobre el derecho, la detención se dice, como ya se ha señalado, que tiene que ser el último recurso, y en los fines que justifican esa detención en cada caso, ¿no? En quinto lugar, en materia de trabajo, nuevamente distorsiones entre el régimen jurídico y la práctica de los derechos laborales entre nacionales y extranjeros, ¿no? Una gran discrecionalidad administrativa en materia de concesión de permisos de trabajo y una inactividad persistente en el control de los incumplimientos de la legislación laboral. Aquí también se hacen una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar ese control, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, de una tendencia a equiparación de los derechos laborales de los nacionales y de los extranjeros, ¿no? En sexto lugar, el tema de la entrada, salida y expulsión del territorio. Aquí se aparecen varios temas, como puede ser los derechos humanos en frontera, toda la cuestión de la trata de personas, las vulneraciones de esos derechos por parte de las autoridades migratorias en frontera. Hay una serie de recomendaciones muy concretas, ¿no?, sobre cómo evitar los incumplimientos estructurales de los derechos de las personas interceptadas en las fronteras. Parece que son bastante concretas las recomendaciones. En séptimo lugar, coincidiendo, ¿no?, con esa línea que apuntaba de la FIO en toda su doctrina, ¿no?, el tema de los derechos sociales, la integración y la tutela antidiscriminatoria. Nuevamente, ¿no?, los derechos sociales que a veces cuesta proteger a los propios nacionales, pues todavía hay más incumplimientos en el ámbito de los extranjeros. Se habla del tema que ya se salió también, el tema del reconocimiento de las prestaciones de seguridad social de los distintos países. Se citan todos los convenios que hay sobre la materia, se insta que se aprueben otros convenios bilaterales, se habla de la integración como un objetivo público del Estado, que va más allá de lo que son el reconocimiento de derechos sociales individualizados, ¿no? Y así, bueno, así podríamos seguir con el resto de las recomendaciones. Les invito a consultarlas. Mañana entregaremos el informe a los miembros del comité directivo. Los que me han cabido en la maleta, he podido traer más que 22, pero ya cualquiera que quiera nos lo pide y se lo enviaremos con mucho gusto desde la Universidad de Alcalá. Invitarles a que hagan difusión de este informe y que lo utilicen como un instrumento más, ¿no?, porque realmente creo que se potencia, ¿no?, es decir, las recomendaciones que ustedes van a hacer, defensores del pueblo, a sus ejecutivos, ¿no?, se refuerzan. Si además de decirlo ustedes, lo dice la FIO. Yo creo que es un reforzamiento, ¿no?, desde el punto de vista argumentativo. No son solo yo, ¿no?, sino también son otras instituciones que conjuntamente han aprobado este documento. Y para terminar, otra aportación, ¿no?, de la FIO al debate internacional sobre la materia es la puesta en marcha, por fin, porque este es un proyecto de hace muchos años, que no sé si mañana voy a tener tiempo para presentarles, porque la agenda de mañana de la Asamblea está muy cargada, pero bueno, si tuviera tiempo, encantado. Por fin vamos a presentar, gracias nuevamente al apoyo de GIZ, el sistema de indicadores de seguimiento de las recomendaciones, ¿no?, de la FIO desde sus orígenes, ¿no?,
porque digamos que esta es una laguna también que no es fácil llenar de nuestro sistema de protección de derechos, ¿no? Nuevamente hemos estudiado durante mucho tiempo lo que se ha hecho en Naciones Unidas. No se ha conseguido un sistema de monitoreo, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil si no se está sobre el terreno, ¿no? Entonces lo que hemos preparado es una plataforma informática donde de cada uno de las recomendaciones de los informes hemos seleccionado una serie de indicadores que dan una cierta idea. Es muy difícil, ¿no? Es decir, hemos intentado empezar desde abajo, ¿no? Porque se puede ampliar a muchos otros, ¿no? Hemos seleccionado de cada uno de los temas, hemos seleccionado 5 o 6 indicadores, ¿no? Que nos dan una idea sobre todo del progreso, ¿no? En el cumplimiento, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver es 2 años, ¿no? El año del informe de la FIO y el año último, sobre el cual se posee información, para ver un poco cómo se ha mejorado, y viendo la comparación entre los países, pues podemos ya digamos, llegar a algunas conclusiones. Estamos mejor, estamos peor. Yo creo que me parece que es un elemento que es muy difícil, porque es una visión, bueno, pues no siempre es completa del problema, pero nos dan algunas pistas, ¿no? Sobre cuáles son los niveles de cumplimiento y de avance en las recomendaciones de la FIO, ¿no? Entonces, mañana les presentaré, si tengo tiempo, si puedo, el mecanismo, que la idea es que está abierto. Por eso les pediré, ya se lo adelanto, ¿no? A los defensores del pueblo de ámbito nacional, que me digan una persona, una clave, porque les vamos a dar una clave para que ustedes puedan modificar, añadir indicadores en esa plataforma, ¿no? Libremente ya, porque los datos que nosotros tenemos y que hemos utilizado son datos que ustedes mismos nos facilitaron, ¿no? Entonces, para que eso quede permanentemente abierto, y que claro, eso obliga a que haya se involucren todos en este proyecto, que me parece que es bastante novedoso. Por lo menos yo no conozco ningún otro a nivel internacional en el seguimiento de las recomendaciones en derechos humanos mediante un sistema relativamente objetivo de indicadores.